Atención, amantes de la justicia. Antes de sumergirnos en esta increíble historia, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a este video y deja un comentario con tus pensamientos. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo relatos tan poderosos como este. ¿Qué pasaría si te dijera que la última vez que un magnate vio a su esposa embarazada, ella le sonreía desde el umbral de su penthouse, y 9 meses después regresaría para destruir todo su imperio? Esta es la verdadera historia de Paloma Cruz, una mujer que descubrió la impactante traición de su esposo, un gurú de la tecnología, y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Ella no solo desapareció, se desvaneció tan completamente que ni siquiera la Guardia Civil pudo encontrarla. Pero cuando regresó, no era la víctima indefensa que su esposo esperaba. Era algo mucho más peligroso. Una mujer sin nada que perder y todo que demostrar. Lo que sucedió durante esos 9 meses te dejará sin palabras, y su venganza final es tan brillante, tan perfectamente ejecutada, que se convirtió en una cátedra de justicia. La historia de Paloma demuestra que a veces la mayor fuerza proviene de nuestros momentos más oscuros. Si este increíble viaje de coraje y justicia te conmueve, demuéstralo dándole a ese botón de me gusta. Realmente ayuda a que más personas descubran estas historias poderosas. Deja un comentario abajo y dime qué habrías hecho tú en la situación de Paloma. ¿Habrías tenido el valor de desaparecer y reconstruir toda tu vida? Y oye, si eres nuevo aquí y te encantan las historias de personas comunes haciendo cosas extraordinarias, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Compartimos increíbles historias reales como esta cada semana. Relatos de triunfo, justicia y el espíritu humano inquebrantable. Créeme, no querrás perderte lo que viene. Hasta entonces, recuerda, eres más fuerte de lo que crees, más valiente de lo que imaginas y capaz de mucho más de lo que nunca soñaste. Nos vemos en el próximo. Paloma Cruz estaba en el vestíbulo de mármol de su prisión de 20 millones de euros, una mano apoyada en su vientre de 8 meses de embarazo, la otra aferrando un extracto de tarjeta de crédito que le heló la sangre. La mansión de la Sierra de Madrid se extendía a su alrededor como un museo de su antigua vida, con paredes de cristal y muebles de diseño que una vez había pensado que representaban el éxito. ¡Javier!, gritó, su voz haciendo eco por el cavernoso espacio. No hubo respuesta. Su esposo probablemente estaba en su despacho, preparándose para el anuncio de la salida a bolsa de mañana, que los haría aún más ricos de lo que ya eran. Paloma había renunciado a su carrera como periodista de investigación hace 3 años, cuando Javier Solís la había conquistado con su encanto de magnate tecnológico y sus promesas de una vida perfecta. Había cambiado su credencial de prensa por un anillo de bodas, su escritorio de redacción por galas benéficas y citas en spas. Pero los viejos hábitos son difíciles de erradicar, y la periodista que llevaba dentro no podía ignorar las señales de alarma dispersas por sus registros financieros. Los cargos de la tarjeta de crédito fueron pequeños al principio. Cafeterías en el centro de Valencia, donde Javier afirmaba no ir nunca. Cuentas de restaurante para 2, cuando decía que estaba en reuniones en solitario. Un pago mensual a algo llamado suites metropolitanas, que Javier había justificado como un gasto de negocios. Pero esta noche, los cargos habían escalado. Joyerías, boutiques de lencería, una escapada de fin de semana a las playas de Cádiz, que nunca había aparecido en el calendario de Javier. Ahí estás, hermosa.
La voz de Javier la hizo sobresaltarse. Estaba parado en el umbral, aún vistiendo su traje de 1.000 € de cualquier reunión que lo había mantenido fuera hasta casi medianoche. Incluso agotado, era devastadoramente atractivo, con esa sonrisa confiada que una vez la había hecho sentir la mujer más afortunada del mundo. «Necesitamos hablar», dijo Paloma, levantando el extracto. La sonrisa de Javier flaqueó por un momento antes de volver a su lugar. «¿Puede esperar hasta mañana? El anuncio de la IPO es a las 8 a.m. y necesito revisar mis notas». No puede esperar». Paloma se acercó, su instinto periodístico gritándole que estaba a punto de descubrir algo grande. «¿Qué son las suites metropolitanas, Javier?» «¿Qué son las suites? Te lo dije, es un gasto de negocios. Alquilamos espacio allí para reuniones con clientes. 7.000 € al mes para reuniones con clientes». La mandíbula de Javier se tensó casi imperceptiblemente. «Paloma, estás embarazada y estresada. El médico dijo que necesitas evitar la ansiedad innecesaria». Ahí estaba, la evasión que había estado usando durante meses. Cada vez que ella cuestionaba algo, él culpaba a sus hormonas o a su embarazo. Pero Paloma había cubierto historias sobre manipulación y gaslighting. Conocía las señales. «Quiero ver este espacio de reuniones», dijo ella en voz baja. «Eso no es posible. Confidencialidad del cliente». Paloma estudió el rostro de su esposo, buscando las señales que había aprendido a detectar durante años de entrevistar a políticos y directores ejecutivos. La ligera tensión alrededor de sus ojos, la forma en que su mano izquierda se movía para ajustarse el anillo de bodas. Clásicas señales de engaño. «Entonces lo encontraré yo misma». La máscara de Javier se desprendió por completo. «Paloma, estás siendo paranoica. Esto no es saludable para ti ni para el bebé». Pero Paloma ya se estaba alejando, su mente a toda velocidad, con la misma determinación concentrada que una vez la había convertido en una de las periodistas de investigación más respetadas de España. Había destapado corrupción en el Ayuntamiento de Barcelona, expuesto fraudes en startups de Bilbao y desmantelado una red de trata de personas. Lo que Javier estuviera ocultando, ella lo encontraría. Simplemente no tenía idea de que la verdad destruiría todo lo que creía saber sobre su vida. Mientras subía las escaleras hacia su dormitorio, Paloma sintió al bebé patear fuertemente contra sus costillas. Pronto sería responsable de proteger otra vida. Y si su esposo le estaba mintiendo sobre algo tan simple como un espacio de oficina, ¿qué más estaba ocultando? La periodista que llevaba dentro estaba completamente despierta ahora, y no descansaría hasta tener respuestas. Paloma pasó la noche en vela investigando suites metropolitanas. Al amanecer, había descubierto que era un complejo de apartamentos de lujo en el centro de Valencia, no un edificio de oficinas. El tipo de lugar donde los ejecutivos tecnológicos mantenían segundas residencias discretas para aventuras o para entretener a clientes que querían mantener fuera de los libros. Javier se fue temprano para el anuncio de su IPO, besándole la frente y recordándole que descansara. En el momento en que su coche deportivo salió del camino de entrada, Paloma estaba en su coche, siguiendo la dirección que había encontrado en línea. El viaje de 45 minutos le dio tiempo para pensar. Todo matrimonio tenía secretos, razonó. Tal vez Javier realmente estaba usando el apartamento para negocios. Tal vez ella estaba siendo paranoica, como él decía. Pero al entrar al parking del elegante edificio de gran altura, su instinto le dijo lo contrario. «Vengo a ver el apartamento alquilado bajo Industrias Solís», le dijo al conserje, usando su voz más autoritaria. El joven detrás del mostrador dudó. «Lo siento,
Pero el señor Solís dejó instrucciones específicas de que solo él y la señora Navarro están autorizados a visitar. El corazón de Paloma se detuvo. ¿La señora Navarro? Oh, el rostro del conserje palideció. No debería haber, quiero decir, Silvia Navarro. Paloma presionó, reconociendo el nombre de la socia de negocios de Javier, la mujer que se unió a su empresa hace 6 meses como jefa de desarrollo estratégico. Antes de que el conserje pudiera responder, Paloma ya caminaba hacia el banco de ascensores, su mente acelerada. Silvia Navarro tenía 26 años. Era brillante y hermosa de una manera que hacía que otras mujeres se sintieran invisibles. Javier la había presentado como su nueva socia de negocios, alguien que ayudaría a llevar a la empresa al siguiente nivel. A Paloma incluso le había caído bien durante su breve encuentro en un evento de la empresa. El viaje en ascensor al piso 15 se sintió eterno. Las manos de Paloma temblaban mientras se acercaba al apartamento 1512, usando la llave de repuesto que había encontrado en el cajón del escritorio de Javier, etiquetada como Oficina Joatotese. Ella pensó que significaba Oficina Javier Solís. El apartamento era exquisito. Ventanas de suelo a techo con vistas a la bahía de Valencia. Muebles caros llenaban el espacio de concepto abierto, y por todas partes donde Paloma miraba, veía evidencia de una vida de la que ella no formaba parte. Ropa de mujer en el armario, frascos de medicamentos de Silvia en el baño, fotos de Javier y Silvia de vacaciones en lugares que Paloma nunca había visto. Pero el golpe final llegó cuando abrió el portátil de Javier, que aún estaba conectado a su cuenta de correo electrónico. La contraseña era el cumpleaños de Silvia. Paloma se desplazó por meses de correspondencia. Cada mensaje, una puñalada en su corazón. Javier y Silvia no solo estaban teniendo una aventura, estaban planeando una toma de control completa de la vida de Paloma. La documentación del fondo fiduciario debe finalizarse antes de que nazca el bebé. Le había escrito Javier a Silvia hace 3 semanas. Una vez que Paloma dé a luz, podemos implementar la fase 2. ¿Estás segura de que la evaluación psiquiátrica se mantendrá en los tribunales? Había respondido Silvia. Necesitamos que la declaren mentalmente incompetente antes de que pueda impugnar algo. Las manos de Paloma temblaron mientras seguía leyendo. Lo habían estado planeando durante meses. Javier se había casado con ella no por amor, sino por el acceso al fondo fiduciario de 50 millones de euros que había heredado de su abuela. Un fondo fiduciario que se transferiría a su hijo si ella moría o era declarada mentalmente incompetente. El sonido de una llave en la cerradura hizo que la sangre de Paloma se congelara. Cerró rápidamente el portátil y buscó frenéticamente un lugar donde esconderse. Voces se acercaban desde el pasillo. El anuncio de la IPO salió perfectamente, decía Javier. Para mañana, valdremos el doble de lo que valemos hoy. Y Paloma. La voz de Silvia estaba más cerca ahora. Todavía no tiene ni idea. El embarazo la ha puesto tan emocional y desconfiada. Será fácil convencer a todos de que está teniendo una crisis. Paloma se apretó contra la pared detrás de la isla de la cocina, apenas respirando mientras Javier y Silvia entraban al apartamento. Todavía creo que nos estamos moviendo demasiado rápido, dijo Silvia. No podemos esperar mucho más. Una vez que nazca el bebé, el fondo fiduciario se transfiere. Si no la declaramos incompetente antes de eso, lo sé. El juez García ya está preparado para firmar los papeles de internamiento. Tu amiga, la doctora Pérez, proporcionará la evaluación psiquiátrica. Paloma observó con horror cómo Javier abrazaba a Silvia. Pronto, todo esto será nuestro, murmuró, besándole el cuello.
Paloma estará a salvo en una instalación privada y lo tendremos todo. El dinero, la empresa, el bebé. ¿Y el bebé?, preguntó Silvia. ¿Qué hay con él? Los niños pertenecen a su padre, especialmente cuando su madre está mentalmente enferma. Paloma había escuchado suficiente. Se acercó sigilosamente a la... Su vientre de embarazada golpeó una mesa auxiliar, haciendo que un jarrón cayera al suelo. Javier y Silvia se separaron de golpe. ¿Qué fue eso?, susurró Silvia. Paloma corrió. Las manos de Paloma temblaban tan violentamente que apenas podía arrancar su coche. Condujo sin rumbo por las calles arboladas de Valencia, su mente tambaleándose por lo que había descubierto. Javier no la amaba. Nunca la había amado. Todo su matrimonio era una elaborada estafa diseñada para robar su herencia y quitarle a su hijo. Necesitaba ayuda. Necesitaba pruebas. Necesitaba que alguien le creyera. Su primera llamada fue al inspector Ricardo Sánchez, su antiguo colega de sus días de periodista. Ricardo había sido una fuente para varias de sus investigaciones, y ella confiaba en él más que en nadie en la aplicación de la ley. Paloma, Dios mío, ¿cuánto tiempo ha pasado? 3 años. ¿Cómo estás? Ricardo, necesito tu ayuda. Creo que mi esposo planea internarme para poder robar mi fondo fiduciario. Una larga pausa. Paloma, eso es una acusación grave. ¿Estás bien? Suenas alterada. Incluso Ricardo pensó que sonaba loca. Paloma se obligó a hablar con más calma. Tengo pruebas, registros financieros, correos electrónicos, grabaciones. ¿Puedes reunirte conmigo en algún lugar privado? Acordaron encontrarse en una cafetería en Alicante, lejos de cualquier lugar donde Javier pudiera buscarla. Paloma pasó el viaje tratando de organizar sus pensamientos, de presentar la información de una manera que convenciera a Ricardo de que no estaba teniendo una crisis inducida por el embarazo. Pero cuando llegó a la cafetería, Ricardo no estaba solo. Estaba sentado con la doctora Laura Pérez, la psiquiatra que Javier había mencionado en su conversación con Silvia. La sangre de Paloma se heló. Ricardo la había traicionado. La trampa ya se estaba cerrando. Paloma, dijo la doctora Pérez suavemente mientras ella se acercaba a su mesa. Javier está muy preocupado por ti. Dice que has estado teniendo pensamientos paranoicos, imaginando conspiraciones. Ricardo. Paloma miró a su antiguo colega, suplicando con los ojos. Tú me conoces. Sabes que no invento cosas. La expresión de Ricardo era comprensiva, pero firme. Paloma, has estado bajo mucho estrés. El embarazo puede desencadenar episodios psicológicos. La doctora Pérez solo quiere ayudar. Paloma se dio cuenta con cristalina claridad de que el alcance de Javier se extendía más de lo que había imaginado. ¿Cuántas personas estaban de su lado? ¿Cuánto tiempo había estado planeando esto? Se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la salida, pero la doctora Pérez la siguió. Paloma, por favor, no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Javier ya ha iniciado el proceso de internamiento involuntario. Puedes venir voluntariamente, o la policía puede escoltarte. De cualquier manera, recibirás la ayuda que necesitas. Paloma echó a correr. Su vientre de embarazada la hacía torpe y lenta. Detrás de ella, escuchó a la doctora Pérez en su teléfono, probablemente llamando a Javier o a las autoridades. Llegó a su coche y cerró las puertas, su corazón latiéndole con fuerza. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de Javier. Cariño, Ricardo me llamó. Está preocupado por ti. Vuelve a casa para que podamos hablar. Te quiero. El gaslighting era tan suave, tan practicado. Si Paloma no hubiera escuchado la conversación real de Javier con Silvia, podría haber creído su acto de esposo preocupado. Condujo hasta el banco más cercano
y retiró 10.000 euros en efectivo de su cuenta personal. Si Javier estaba monitoreando sus tarjetas de crédito y cuentas bancarias, necesitaba salir de la red inmediatamente. Su teléfono sonó constantemente mientras conducía. Javier, la doctora Pérez. Números que no reconocía. Lo apagó y le quitó la batería. Un truco que había aprendido de fuentes que necesitaban desaparecer. Al anochecer, Paloma se registró en un motel con un nombre falso, pagando en efectivo y evitando las cámaras de seguridad. Usó el Wi-Fi del motel para investigar los internamientos psiquiátricos involuntarios en España. Lo que aprendió la aterrorizó. Con las conexiones y la documentación adecuadas, Javier podría internarla hasta por 72 horas para una evaluación. Si la doctora Pérez la declaraba mentalmente enferma, la retención podría extenderse indefinidamente. Una vez que estuviera en el sistema, luchar para salir sería casi imposible, especialmente estando embarazada. Paloma pasó la noche documentando todo lo que sabía. Anotó fechas, horas, conversaciones, registros financieros. Si le pasaba algo, tal vez alguien eventualmente uniría las piezas de la verdad. Al amanecer, sus peores temores se materializaron. A través de la ventana de la habitación del motel, vio coches de policía entrando en el aparcamiento. Alguien la había rastreado. Paloma cogió sus notas y el dinero en efectivo. Se deslizó por la ventana del baño y desapareció en la mañana valenciana. La caza había comenzado. La libertad de Paloma duró exactamente 18 horas. Fue capturada en una gasolinera en Toledo, aparentemente identificada por un software de reconocimiento facial de las cámaras de seguridad. Los agentes de policía que la arrestaron fueron profesionales pero firmes, tratándola como una persona mentalmente enferma que necesitaba atención médica en lugar de una fugitiva. Señora Solís, su esposo está muy preocupado por usted, dijo la agente Martín, mientras se sentaba en la parte trasera del coche patrulla. Ha estado desaparecida durante 2 días. Él dice que ha estado teniendo episodios. No estoy teniendo episodios, dijo Paloma, obligándose a mantener la calma. Estoy investigando el plan de mi esposo para robar mi herencia. Ha estado teniendo una aventura con su socia de negocios y planean que me declaren mentalmente incompetente. La agente Martín intercambió una mirada con su compañero a través del espejo retrovisor. La mirada que decía: sí, definitivamente loca. El Hospital Psiquiátrico Sauce Blanco era una instalación privada que parecía más un centro turístico de lujo que una institución de salud mental. Céspedes cuidados, fuentes, edificios diseñados para calmar en lugar de intimidar. El tipo de lugar donde las familias adineradas guardaban discretamente a sus parientes vergonzosos. La doctora Pérez la esperaba en la oficina de admisiones, junto con Javier, quien se apresuró con una preocupación perfectamente interpretada. Paloma, gracias a Dios que estás a salvo, dijo, tratando de tomarle las manos. Estaba tan asustado de que te hubiera pasado algo a ti y al bebé. Paloma se apartó bruscamente de su toque. No me toques, sé lo que estás haciendo. Te escuché a ti y a Silvia planeando esto. La doctora Pérez hizo una nota en su portapapeles. Paloma, Silvia también está muy preocupada por ti. Dice que la acusaste de tener una aventura con Javier, lo cual es claramente un delirio paranoico. No es un delirio, los vi juntos. Leí sus correos electrónicos. ¿Qué correos electrónicos?, preguntó Javier suavemente. Paloma, le he mostrado a la doctora Pérez nuestras cuentas de correo electrónico. No hay nada allí, por supuesto. Javier habría borrado todo después de descubrir que Paloma había estado en el apartamento. O tal vez...
Había trasladado su correspondencia a cuentas a las que Paloma no podía acceder. De cualquier manera, ella no tenía pruebas. La evaluación psiquiátrica duró 3 horas. La doctora Pérez hizo preguntas diseñadas para hacerla sonar paranoica y delirante. Cuando Paloma intentó explicar la evidencia financiera, la descartó como ansiedad relacionada con el embarazo sobre el dinero. Cuando describió el apartamento, sugirió que había malinterpretado lo que había visto. Las mujeres embarazadas a menudo experimentan emociones intensificadas y pensamientos paranoicos, explicó la doctora Pérez a Javier, hablando de Paloma como si no estuviera en la habitación. Combinado con el estrés de su expansión comercial, ha desencadenado un episodio psicótico temporal. ¿El bebé está a salvo?, preguntó Javier, con la voz llena de falsa preocupación. El embarazo parece normal, pero Paloma necesita tratamiento inmediato. Recomiendo una retención de 72 horas para evaluación, posiblemente extendiéndose a tratamiento hospitalario hasta después del parto. El mundo de Paloma se derrumbó. Estaba atrapada en un sistema diseñado para ayudar a las personas, siendo utilizada como un arma contra ella. Cada protesta que hiciera sería vista como prueba de su enfermedad mental. Cada prueba que proporcionara sería descartada como delirio. «Quiero llamar a un abogado», dijo. «Por supuesto», respondió la doctora Pérez. «Pero primero, vamos a acomodarte en tu habitación. Necesitas descansar». La habitación era una celda con paredes blandas y muebles atornillados al suelo. Paloma se sentó en la estrecha cama, una mano en su vientre, pensando furiosamente. Javier había planeado esto perfectamente. La había aislado de sus amigos durante su matrimonio, animándola a centrarse en su vida juntos en lugar de mantener relaciones externas. Su familia vivía al otro lado del país y apenas conocía a Javier. ¿Quién creería su historia? Pero Paloma no había pasado años como periodista de investigación sin aprender a pensar estratégicamente. Si Javier quería jugar a este juego, ella lo jugaría mejor. Esa noche, conoció a la doctora Elena Vázquez, una psiquiatra del personal que trabajaba en el turno de noche. La doctora de Vázquez era diferente de la doctora Pérez, haciendo preguntas que sugerían que realmente podría estar escuchando. «Cuéntame sobre tu carrera periodística», dijo la doctora Vázquez durante su sesión. Paloma fue cautelosa al principio, pero algo en la actitud de la doctora la animó a abrirse. Habló sobre sus investigaciones, sus métodos, sus instintos para detectar el engaño. «Estas habilidades no desaparecen durante el embarazo», observó la doctora Vázquez. «En todo caso, los instintos protectores se intensificarían». Por primera vez en días, Paloma sintió que alguien podría creerle. «Doctora Vázquez, sé cómo suena esto, pero no estoy paranoica. Soy una investigadora capacitada que descubrió una conspiración en mi contra. Mi esposo está tratando de robar mi herencia y quitarme a mi hijo». La doctora Vázquez se inclinó hacia adelante. «Paloma, ¿qué dirías si te dijera que no eres la primera mujer en ser traída aquí bajo circunstancias similares?» La esperanza brilló en el pecho de Paloma. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que a veces el sistema destinado a proteger a las personas vulnerables se corrompe. Y a veces personas como yo tenemos que encontrar formas creativas de protegerlas realmente». Paloma se dio cuenta de que había encontrado una aliada poco probable. Pero antes de que la doctora Vázquez pudiera explicar más, las luces se apagaron. Se encendieron las luces de emergencia y las alarmas comenzaron a sonar por toda la instalación. «¿Qué está pasando?», preguntó Paloma. La doctora Vázquez ya se estaba moviendo hacia la puerta. «Tu esposo acaba de cometer un error muy grande. La alarma de incendios no fue un mal funcionamiento. Fue la señal de la doctora Vázquez a una red clandestina de profesionales
que ayudaban a mujeres a escapar de situaciones de abuso cuando el sistema legal les fallaba. Paloma lo descubrió mientras era llevada a través de un túnel de mantenimiento debajo del hospital psiquiátrico Sauce Blanco, aún vestida con su bata de hospital, pero llevando una bolsa de ropa que la doctora Vázquez había preparado. «Tenemos unos 20 minutos antes de que descubran que te has ido», dijo la doctora Vázquez, mientras emergían a un aparcamiento a 3 manzanas de distancia. «Javier afirmará que tuviste un brote psicótico y escapaste. Cada agente de policía en Valencia estará buscando a una mujer embarazada peligrosa y mentalmente enferma». Una furgoneta las esperaba, conducida por una mujer que Paloma reconoció como una de las enfermeras de noche del hospital. Dentro había otras 3 mujeres, todas con historias similares a la de Paloma. Esposos ricos que habían usado el sistema en su contra, hijos que les habían sido arrebatados, fortunas que les habían sido robadas. «La red tiene casas de seguridad por toda España», explicó la doctora Vázquez, mientras conducían por la oscuridad previa al amanecer. «Te llevaremos a un lugar donde Javier no pueda encontrarte. Te ayudaremos a dar a luz de forma segura, y luego descubriremos cómo recuperar tu vida». Paloma debería haber sentido alivio, pero todo lo que sentía era miedo. «Javier usará este escape como prueba de que estoy mentalmente enferma. Dirá que soy un peligro para mi bebé». «Probablemente», asintió la doctora Vázquez, «pero al menos serás libre para defenderte». La casa de seguridad era una casa estilo rancho en la provincia de Salamanca, rodeada de viñedos y colinas. La mujer que la dirigía, Sara Hernández, era una exjueza de familia que había perdido su puesto después de negarse a seguir prácticas corruptas. «Javier Solís», dijo Sara cuando escuchó la historia de Paloma. «Llevamos meses observándolo. No eres su primera víctima». Paloma se sintió enferma. «¿Ha habido otros?» «3 que conocemos. Mujeres ricas que terminaron en centros psiquiátricos o muertas en circunstancias sospechosas. Javier siempre emergía con el control de sus activos». Paloma se hundió en una silla, abrumada por el alcance de los crímenes de Javier. «¿Cómo se está saliendo con la suya? Dinero, conexiones y un sistema diseñado para creer a los hombres antes que a las mujeres», dijo Sara sin rodeos. «Pero tú tienes algo que las otras no tenían. ¿Qué es eso? Eres una periodista de investigación capacitada. Sabes cómo construir un caso». Durante las siguientes 2 semanas, Paloma trabajó sin descanso, a pesar de su avanzado embarazo. Usó ordenadores cifrados para investigar los antecedentes de Javier, sus negocios, sus conexiones con la doctora Pérez y el juez García. Lo que descubrió fue una red de corrupción que llegaba a los niveles más altos de los establecimientos legales y médicos de España. Javier había estado ejecutando variaciones de este esquema durante años. Identificaba a mujeres ricas con herencias o fondos fiduciarios, las seducía para casarse. Luego las aislaba sistemáticamente antes de desencadenar una crisis de salud mental que le permitía tomar el control de sus activos. Paloma también descubrió que la empresa de Javier estaba en graves problemas financieros. La IPO que había anunciado se basaba en proyecciones fraudulentas. Necesitaba el fondo fiduciario de 50 millones de euros de Paloma para cubrir deudas masivas y evitar cargos penales por fraude de valores. Pero mientras Paloma compilaba pruebas, Javier estaba construyendo su propio caso en su contra. El escape de Sauce Blanco había encajado perfectamente en su narrativa. Las estaciones de noticias locales publicaron historias sobre la mujer embarazada mentalmente enferma que había huido del tratamiento psiquiátrico. Javier concedió entrevistas expresando su preocupación por su esposa y su hijo no nacido. «Paloma está muy enferma», dijo a los periodistas, su voz quebrándose con una emoción practicada.
Solo quiero que reciba la ayuda que necesita antes de que se haga daño a sí misma o a nuestro bebé. La simpatía pública fue abrumadora. Javier se convirtió en el esposo afligido, cuya esposa embarazada había desaparecido en la noche. Campañas en redes sociales instaron a la gente a informar sobre cualquier avistamiento de la peligrosa Paloma Solís. Paloma observó estos informes de noticias desde la casa de seguridad, sintiendo cómo sus opciones desaparecían. Incluso si pudiera probar los crímenes de Javier, ¿quién creería a una mujer que había escapado de un hospital psiquiátrico? «Necesitamos sacarte de España», dijo la doctora Vázquez durante una de sus visitas. «Javier ha contratado investigadores privados. Es solo cuestión de tiempo antes de que te rastreen aquí». Esa noche, Paloma se puso de parto. El nacimiento fue complicado, ocurriendo durante una feroz tormenta invernal que cortó la energía del rancho. Sin forma de llegar a un hospital de forma segura, la doctora Vázquez y Sara Hernández asistieron el parto del hijo de Paloma a la luz de las velas, utilizando suministros médicos que habían almacenado para emergencias. Cuando Paloma sostuvo a su bebé por primera vez, lo llamó justicia. Era una promesa, decidió. Justicia para ella misma, para las otras víctimas de Javier y para el hijo que merecía algo mejor que un padre que lo veía como nada más que un camino hacia dinero robado. Pero incluso mientras Paloma acunaba a su hijo recién nacido, sabía que su seguridad era temporal. Javier nunca dejaría de buscarlos, y la siguiente fase de su plan ya estaba en marcha. 3 días después del nacimiento de Justicia, Sara Hernández irrumpió en la habitación de Paloma con noticias devastadoras. «Javier ha presentado documentos para que te declaren muerta», dijo. «Él está afirmando que tu enfermedad mental te llevó al suicidio y está pidiendo la custodia del bebé como único padre sobreviviente». Paloma sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Javier no solo estaba tratando de controlarla, estaba tratando de borrarla por completo. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Paloma. La audiencia está programada para la próxima semana. Si Javier puede convencer a un juez de que estás muerta, lo obtendrá todo. Tu fondo fiduciario, la tutela legal de Justicia y la libertad completa para desaparecer con ambos». Paloma miró a su hijo dormido y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Entonces es hora de que Paloma Solís realmente desaparezca. El plan de Paloma era audaz y peligroso. Si de todos modos iba a ser declarada muerta, haría que Javier creyera que era verdad mientras construía un caso para destruirlo desde las sombras. Trabajando con la doctora Vázquez y la red clandestina, Paloma escenificó su propia muerte con la precisión de una operación militar. Eligieron un tramo remoto de la A7, donde los acantilados caían directamente al mar Mediterráneo. El coche abandonado de Paloma fue posicionado cerca de una barandilla con daños recientes, sugiriendo que había caído por ella durante la tormenta. Efectos personales fueron esparcidos en la escena. El anillo de bodas de Paloma, encontrado cerca del borde del acantilado. Su bolso, descubierto en las rocas de abajo. Suficiente evidencia para sugerir suicidio, sin proporcionar un cuerpo que pudiera contradecir la historia. La doctora Vázquez utilizó sus conexiones médicas para crear un perfil psicológico creíble que apoyara la narrativa del suicidio. Una mujer embarazada que sufría de psicosis posparto, abrumada por la culpa por sus delirios sobre su amoroso esposo. La cobertura de las noticias fue exactamente lo que Javier necesitaba. Trágico final de la búsqueda de mujer embarazada desaparecida, decían los titulares. Paloma vio los informes desde una casa de seguridad en Galicia, sosteniendo a Justicia y sintiendo una extraña sensación de liberación.
Paloma Solís estaba muerta. Ahora podía convertirse en alguien completamente diferente. La actuación de Javier en el servicio conmemorativo fue digna de un premio Goya. Lloró de forma convincente mientras hablaba de perder al amor de su vida y a su hijo no nacido. Silvia se paró a su lado, interpretando a la socia de negocios solidaria en lugar de la amante afligida. Paloma fue la luz más brillante de mi mundo, dijo Javier a la multitud de dolientes, la mayoría de los cuales apenas conocían a Paloma. Su enfermedad nos la arrebató, pero honraré su memoria construyendo el futuro que soñamos juntos. En una semana, Javier había solicitado al tribunal el control del fondo fiduciario de Paloma como su viudo. El juez García, aún corrupto y aún en el bolsillo de Javier, aceleró los procedimientos. Javier también anunció que se tomaría una excedencia de su empresa para guardar luto, evitando convenientemente la investigación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que estaba a punto de exponer su IPO fraudulenta. Pero Paloma no solo se estaba escondiendo, estaba cazando. Usando su nueva identidad como Elena Reyes, una periodista independiente, Paloma comenzó a investigar la red de cómplices de Javier. Descubrió que la doctora Pérez había falsificado evaluaciones psiquiátricas para al menos 12 mujeres en los últimos 5 años. El juez García había firmado órdenes de internamiento y traspasos de custodia sin las audiencias adecuadas. La corrupción era sistemática y estaba bien financiada. Paloma también descubrió que no había sido el único objetivo de Javier. Otras 2 mujeres se habían suicidado después de ser tratadas por la doctora Pérez y comparecer ante el juez García. Sus esposos se habían ido con riquezas heredadas que ascendían a más de 200 millones de euros. El avance llegó cuando Paloma localizó a Laura Montero, una de las víctimas anteriores de Javier, que había logrado escapar antes de la fase final de su plan. Laura vivía bajo un nombre falso en Andalucía, demasiado aterrorizada para presentarse, pero dispuesta a compartir su historia con alguien que había sobrevivido a la misma terrible experiencia. El método de Javier es siempre el mismo, explicó Laura durante su videollamada cifrada. Aislar, manipular. Luego desencadenar una crisis que justifique el internamiento o algo peor. Pero comete un error cada vez. ¿Qué es eso? Él documenta todo. Javier está tan convencido de que es intocable que guarda registros de todos sus planes. Un seguro, en caso de que alguno de sus socios intente traicionarlo. Laura le contó a Paloma sobre una unidad de almacenamiento en Sevilla, donde Javier guardaba sus archivos de seguro. Documentos físicos que no podían ser eliminados ni hackeados. Evidencia de cada crimen, cada soborno, cada conspiración. Paloma sabía que esta era su oportunidad, pero entrar en esa instalación de almacenamiento requeriría recursos que no tenía. Más importante aún, requeriría tomar un riesgo que podría exponer a justicia al peligro. Fue entonces cuando recibió un mensaje inesperado a través del sistema de comunicación cifrada de la red. Era del inspector Ricardo Sánchez. Elena, sé quién eres en realidad, decía el mensaje, y sé que cometí un terrible error. Javier no es quien yo pensaba que era. Quiero ayudarte a recuperar tu vida. Paloma miró el mensaje durante mucho tiempo. Ricardo la había traicionado una vez. ¿Podría confiar en él de nuevo? ¿O era otra trampa que Javier había tendido para ella? La doctora Vázquez aconsejó precaución. Ricardo podría estar trabajando para Javier. Esto podría ser una forma de hacerla salir. Pero Paloma tenía el instinto de periodista de investigación para leer a las personas, y algo en el mensaje de Ricardo se sentía genuino. Más importante aún,
Necesitaba a la policía de su lado si iba a desmantelar toda la red de Javier. Acordó reunirse con Ricardo en un lugar público donde pudiera desaparecer rápidamente si era una trampa. El punto de encuentro era un mercado agrícola en Segovia, lo suficientemente concurrido como para proporcionar cobertura, pero lo suficientemente abierto como para detectar vigilancia. Ricardo parecía demacrado cuando lo vio, como si no hubiera dormido en semanas. Dios mío, Paloma, cuando me enteré del suicidio, supe que algo andaba mal. La reacción de Javier no fue la correcta. Estaba aliviado, no devastado. Paloma estudió el rostro de su antiguo colega, buscando signos de engaño. Vio culpa, arrepentimiento y determinación, pero ningún indicio de que estuviera mintiendo. ¿Por qué debería confiar en ti?, preguntó. Porque he estado investigando a Javier desde que desapareciste, y lo que he encontrado enorgullecería a tu antiguo profesor de periodismo. Ricardo había descubierto conexiones financieras entre Javier y la doctora Pérez, que se remontaban a 7 años atrás. Empresas fantasma que financiaban la investigación de la psiquiatra, pagos disfrazados de honorarios de consultoría, un rastro de papel que demostraba que su conspiración era de larga data y estaba bien organizada. No puedo arrestar a Javier sin más pruebas, explicó Ricardo, pero si puedes entrar en esa unidad de almacenamiento de la que te habló Laura, tendremos todo lo que necesitamos. Paloma sintió esperanza y terror en igual medida. Esta podría ser su oportunidad de destruir a Javier y recuperar su vida. O podría ser el error que la matara a ella y a Justicia. ¿Y mi hijo?, preguntó ella. Déjalo con la red por ahora. Si esto sale mal, estará más seguro lejos de ti. Paloma sabía que Ricardo tenía razón, pero la idea de separarse de Justicia la puso físicamente enferma. Ya había perdido tanto por los planes de Javier. ¿Podría arriesgarse a perder también a su hijo? Esa noche, abrazó a Justicia y tomó la decisión más difícil de su vida. Iría tras Javier, y lo destruiría por completo o moriría en el intento. Entrar en la unidad de almacenamiento de Javier requería precisión militar y la voluntad de cometer múltiples delitos. Paloma había pasado semanas estudiando la seguridad de la instalación, las rotaciones de los guardias y los puntos ciegos de las cámaras. Había practicado el forzamiento de cerraduras hasta que le sangraron los dedos y estudió los sistemas eléctricos del edificio como una maestra ladrona. El plan estaba fijado para un martes por la noche, cuando el personal de la instalación sería mínimo. Ricardo crearía una distracción investigando un vehículo sospechoso en el aparcamiento, alejando al guardia de seguridad de la estación de monitoreo. Paloma tendría exactamente 12 minutos para entrar, fotografiar los documentos de Javier y salir. Pero mientras Paloma se agachaba en las sombras fuera de Soluciones de Almacenamiento Seguro, observando a Ricardo acercarse a la garita del guardia, su teléfono vibró con un mensaje que lo cambió todo. «Tenemos a tu hijo», decía el texto. «Unidad de almacenamiento 247. Ven sola, o el bebé muere». La sangre de Paloma se heló. El mensaje venía del número de Javier. Había encontrado a Justicia en la casa de seguridad. La red que la había protegido durante meses había sido comprometida. Por un momento, Paloma consideró huir. Javier la quería muerta de todos modos. Si desaparecía por completo, tal vez dejaría a Justicia en paz. Lo criaría como su propio hijo. Pero Paloma conocía demasiado bien a Javier. Su hijo era solo otro activo para explotar. Javier nunca amaría a Justicia como un padre debería. Paloma le envió un mensaje de texto a Ricardo. «Abortar es una trampa». Luego entró en la instalación de almacenamiento por la puerta principal. El guardia apenas levantó la vista de su revista
mientras Paloma se registraba con credenciales falsas. Javier le había enseñado que la mejor manera de ser invisible era actuar como si pertenecieras. Caminó tranquilamente hasta la unidad 247, su corazón latiéndole con fuerza a cada paso. La puerta de la unidad estaba ligeramente abierta. Paloma podía escuchar a Justicia llorar dentro. «Hola, Paloma». Javier salió de las sombras, sosteniendo a Justicia en sus brazos. O debería decir, Elena, muy creativo, por cierto. Casi no te reconocí con el pelo corto. Paloma se obligó a mantener la calma. Javier se alimentaba del miedo y la desesperación. Ella no le daría esa satisfacción. «Déjame sostener a mi hijo», dijo en voz baja. «Nuestro hijo», corrigió Javier. «Y no creo que sea una buena idea. Se supone que estás muerta, ¿recuerdas? Una mujer muerta no puede exactamente solicitar la custodia». Paloma pudo ver a Silvia en el fondo, junto con dos hombres que no reconoció. Javier había traído matones, lo que significaba que la estaba tomando en serio como una amenaza. «¿Qué quieres?», preguntó Paloma. «Quiero que desaparezcas de verdad esta vez. No más redes clandestinas. No más identidades falsas. No más investigaciones. Vas a salir de aquí esta noche y nunca más contactarás a nuestro hijo». «¿Y si me niego?». La sonrisa de Javier era fría. «Entonces Justicia crecerá en un hogar de acogida mientras tú te pudres en prisión, por fingir tu propia muerte y fraude de seguros. Tú eliges». Paloma se dio cuenta de que Javier había orquestado esto perfectamente. Había usado a Justicia como cebo para sacarla, pero también había creado un escenario en el que ella no podía ganar. Si intentaba exponerlo ahora, sería arrestada por los crímenes que había cometido mientras intentaba sobrevivir a su conspiración. Pero Javier había cometido un error crucial. Había traído a Paloma a su unidad de almacenamiento, el lugar donde guardaba las pruebas de todos sus crímenes. Paloma había pasado años aprendiendo a pensar varios movimientos por delante durante sus investigaciones. Mientras Javier hablaba, ella estaba estudiando el contenido de la unidad. Cajas de archivos, equipos informáticos y una caja fuerte que actualmente estaba abierta. Probablemente porque Javier había estado accediendo a documentos para incriminarla por crímenes adicionales. «Necesito pruebas de que Justicia estará a salvo», dijo Paloma, ganando tiempo. «Tendrás que confiar en mí para eso». Paloma casi se rió. ¿Confiar en Javier, el hombre que había construido todo su matrimonio sobre mentiras? «Déjame despedirme de él al menos», dijo. Javier dudó. Luego se acercó. En el momento en que Paloma tomó a Justicia en sus brazos, vio su oportunidad. La caja fuerte abierta estaba a 1 metro de distancia. El teléfono de Javier estaba en el mostrador junto a ella, probablemente conteniendo la evidencia que había usado para rastrear la casa de seguridad. Paloma besó la frente de Justicia y susurró: «Mamá te ama, bebé. Voy a arreglar esto». Luego le entregó a Justicia a Javier y se movió como para irse. En cambio, agarró el teléfono de Javier y se zambulló detrás de las cajas de archivos. «¡Deténla!», gritó Javier. Los dos hombres que Javier había traído se abalanzaron sobre Paloma, pero ella ya estaba accediendo a la cámara del teléfono y fotografiando todo lo que había en la caja fuerte abierta. Registros financieros, correos electrónicos, fotografías, documentos legales, años de pruebas que documentaban la conspiración de Javier. Javier la agarró del brazo, pero Paloma ya había subido las fotos a una cuenta de almacenamiento en la nube vinculada al correo electrónico de Ricardo. Incluso si Javier destruía su teléfono, las pruebas sobrevivirían. «¡Estúpida perra!», gruñó Javier. «No tienes idea de lo que acabas de hacer». «Acabo de destruirte», respondió Paloma con calma.
Fue entonces cuando escucharon las sirenas. Ricardo había recibido las pruebas subidas por Paloma y había pedido refuerzos. Coches de policía rodearon la instalación de almacenamiento y los agentes ya se estaban moviendo por el edificio. El rostro de Javier se puso blanco. «Me tendiste una trampa. Aprendí del mejor», dijo Paloma. Pero Javier no había terminado. En un último y desesperado movimiento, agarró a Justicia y retrocedió hacia la pared trasera de la unidad. «Nadie se mueve, o el bebé sale herido», dijo. Paloma sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Javier estaba atrapado, acorralado y desesperado. Hombres como él hacían cosas impredecibles cuando no tenían nada que perder. «Javier, por favor», dijo ella. «También es tu hijo». «Es un medio para un fin», respondió Javier. «Siempre lo fue». La policía estaba en la entrada de la unidad ahora, pero no podían arriesgar la seguridad de Justicia asaltando el lugar. Javier tenía todas las cartas de nuevo. Fue entonces cuando Silvia Navarro tomó la decisión que lo cambió todo. «Javier, para», dijo en voz baja. «Se acabó». «Cállate, Silvia. Todavía podemos salir de esto». «No, no podemos. Y no voy a ir a la cárcel por ti». Silvia se interpuso entre Javier y la salida. «Dale a Paloma a su bebé». Javier miró a su ex socia en estado de shock. «¿Me estás traicionando después de todo lo que planeamos juntos? Me apunté para robar dinero, no para herir a niños. La distracción momentánea fue todo lo que Paloma necesitó». Se lanzó hacia adelante y le arrebató a Justicia de los brazos de Javier. Mientras ponía a salvo a su hijo, Silvia desequilibró a Javier y la policía intervino. Javier Solís fue finalmente arrestado, pero mientras Paloma abrazaba a Justicia, escuchando a Javier gritar sobre conspiración e injusticia, se dio cuenta de que la parte más difícil aún estaba por venir. Javier había sido atrapado, pero su red de corrupción seguía intacta, y Paloma seguía legalmente muerta. Recuperar su vida requeriría una última jugada. La resurrección legal de Paloma Cruz requirió una combinación de maniobras legales, estrategia mediática y una audacia que habría impresionado a sus profesores de periodismo. Trabajando con un equipo de abogados proporcionado por la red clandestina, Paloma se preparó para emerger de entre los muertos de la manera más pública posible. El plan era usar los propios métodos de Javier en su contra. Él había utilizado la manipulación mediática y la simpatía pública para controlar la narrativa en torno a la desaparición de Paloma. Ahora ella usaría esas mismas herramientas para exponer sus crímenes y reclamar su identidad. El momento tenía que ser perfecto. Javier estaba bajo custodia, pero sus abogados ya estaban trabajando en el control de daños. La doctora Pérez había huido del país. El juez García afirmaba ignorancia sobre cualquier conspiración. Si Paloma esperaba demasiado, la red de Javier se reagruparía y la pintarían como una criminal que había fingido su propia muerte. Ricardo Sánchez se había convertido en el aliado más fuerte de Paloma dentro de la policía. La evidencia de la unidad de almacenamiento de Javier era abrumadora, pero probar la extensión de la conspiración llevaría meses. Mientras tanto, Paloma necesitaba establecer su estatus legal y proteger a Justicia de los aliados restantes de Javier. «Vamos a celebrar una conferencia de prensa», explicó la abogada principal de Paloma, Catalina Vega. «Vas a contar tu historia públicamente de una sola vez antes de que la gente de Javier pueda distorsionarla». La conferencia de prensa fue programada para un viernes por la tarde en el Club de Prensa de Madrid. Paloma había elegido la ubicación deliberadamente. Fue allí donde había publicado sus mayores historias de investigación como periodista.
Ahora ella se convertiría en la historia. La noche anterior a la conferencia de prensa, Paloma se sentó en una habitación de hotel con Justicia, preparándose para la actuación más importante de su vida. Había practicado su declaración docenas de veces, pero sus manos aún temblaban mientras sostenía las páginas. Justicia gateó por la cama del hotel, balbuceando alegremente y tratando de alcanzar sus notas. A los 8 meses, no tenía idea de que su padre era un criminal o que su madre había estado legalmente muerta durante 4 meses. Para él, este era solo otro día en una vida que había sido caótica desde el nacimiento. «Mañana, pequeño, vamos a recuperar nuestra vida», le susurró Paloma. La sala de prensa estaba abarrotada. Paloma reconoció a reporteros de todos los principales medios de comunicación de España, además de corresponsales nacionales que habían volado para cubrir la historia. La esposa muerta del magnate tecnológico Javier Solís estaba a punto de resucitar, y todos querían la exclusiva. Paloma caminó hacia el podio, cargando a Justicia, quien miraba las cámaras con ojos curiosos. Vestía profesionalmente, pero no de forma cara, proyectando competencia sin sugerir que había estado viviendo lujosamente mientras supuestamente estaba muerta. «Mi nombre es Paloma Solís», comenzó. «Hace 4 meses se les dijo que me suicidé al conducir por un acantilado cerca de la Costa Brava. Eso fue una mentira. Estoy muy viva y estoy aquí para contarles la verdad sobre lo que realmente sucedió». Durante los siguientes 30 minutos, Paloma expuso la conspiración de Javier con la precisión de la periodista de investigación que una vez había sido. Presentó pruebas financieras, registros médicos, grabaciones y testimonios de otras víctimas. Explicó la red clandestina que le había salvado la vida y los desafíos legales que había enfrentado como mujer sin identidad oficial. La sala estaba completamente en silencio, excepto por el clic de las cámaras y el rasgueo de las plumas en las libretas. Cuando Paloma terminó su declaración, las preguntas llegaron como una avalancha. «Señora Solís, ¿por qué no contactó a las autoridades en lugar de fingir su muerte? Porque las autoridades estaban comprometidas. La doctora Pérez, que me evaluó, recibía pagos de mi esposo. El juez García, que habría escuchado mi caso, era parte de la conspiración. No tuve más remedio que desaparecer para protegerme a mí misma y a mi hijo. ¿Cómo responde a los cargos de que cometió fraude al fingir su muerte? No cometí fraude. No tomé dinero del seguro. No presenté reclamos falsos y no le robé nada a nadie. Simplemente desaparecí para sobrevivir a una conspiración, para robar mi herencia y quitarme a mi hijo. ¿Qué pruebas tiene de los crímenes de su esposo?» Paloma señaló las cajas de documentos que su equipo legal había dispuesto en mesas alrededor de la sala. «Todo está aquí: registros financieros, correos electrónicos, grabaciones, testimonios de testigos. Mi esposo documentó sus propios crímenes porque nunca creyó que lo atraparían». La pregunta más importante vino de Sofía Ruiz, una reportera de El País que había cubierto varias de las investigaciones de Paloma años antes. «Paloma, ¿qué quiere que la gente entienda sobre lo que le pasó?» Paloma miró directamente a las cámaras, sabiendo que Javier estaría mirando desde su celda. «Quiero que la gente entienda que los sistemas destinados a proteger a las personas vulnerables pueden corromperse. Que hombres ricos con las conexiones adecuadas pueden hacer desaparecer a mujeres inocentes, y que a veces la única forma de obtener justicia es estar dispuesta a sacrificarlo todo, incluida tu propia identidad, para exponer la verdad». La conferencia de prensa fue transmitida en vivo por redes sociales y cadenas de noticias de todo el país. En cuestión de horas, «Justicia para Paloma» fue tendencia en Twitter. La foto de la ficha policial de Javier se compartía junto a fotos de su estilo de vida lujoso, creando un contraste marcado
que jugó perfectamente a favor de Paloma. Pero la verdadera victoria llegó esa noche, cuando Paloma recibió una llamada de la fiscal del distrito, Elena Sánchez. Señora Solís, he revisado las pruebas que ha proporcionado. Estamos preparados para ofrecerle inmunidad total a cambio de su cooperación en el procesamiento no solo de su esposo, sino de toda su red. Paloma cerró los ojos y sintió años de tensión abandonar su cuerpo. ¿Y mi hijo? Custodia total, retroactiva a su nacimiento. Javier Solís nunca tendrá derechos legales sobre ese niño. Esa noche, Paloma abrazó a Justicia en su habitación de hotel y llamó a la doctora Vázquez. Se acabó, dijo. Ganamos. No, respondió la doctora Vázquez. Tú ganaste y salvaste a muchas otras mujeres en el proceso. Paloma miró a su hijo, que estaba masticando un juguete y sonriéndole con los ojos de Javier, pero con su propia determinación obstinada. ¿Qué piensas, Justicia? Listo para comenzar nuestra vida real. Pero incluso mientras Paloma celebraba, sabía que Javier tendría una última carta que jugar. Hombres como él no se rendían sin luchar. El juicio de Javier Solís se convirtió en la sensación mediática del año, apodado el caso de la esposa desaparecida, por los periodistas que no pudieron resistirse a la narrativa dramática. Paloma testificó durante 3 días, guiando al jurado a través de la conspiración de Javier, con la precisión metódica que la había convertido en una respetada periodista de investigación. El equipo de defensa de Javier intentó todas las vías que pudieron encontrar. Pintaron a Paloma como una mujer mentalmente inestable que había tenido un brote psicótico durante el embarazo. Afirmaron que Javier era la verdadera víctima, un esposo amoroso cuya esposa había desaparecido y lo había traumatizado. Sugirieron que Paloma había orquestado toda la situación para llamar la atención y obtener dinero. Nada funcionó. La evidencia era demasiado abrumadora, la documentación demasiado exhaustiva. Los propios correos electrónicos y grabaciones de Javier destruyeron cada mentira que sus abogados intentaron construir. Pero Javier se guardó su movimiento más devastador para el final. El último día del testimonio, el abogado de Javier llamó a una testigo inesperada, la doctora Mónica Castro, una psiquiatra pediátrica que había examinado a Justicia mientras Javier tenía la custodia. Doctora Castro, dijo el abogado defensor, en su opinión profesional, ¿está Justicia Solís a salvo con su madre? La sangre de Paloma se heló. No se le había permitido ver el informe de la doctora Castro, y la expresión de la psiquiatra sugería malas noticias. Según mi evaluación, dijo la doctora Castro, tengo serias preocupaciones sobre la aptitud de Paloma Solís como madre. Su decisión de fingir su propia muerte y exponer a su hijo a un estilo de vida inestable muestra un juicio deficiente y una posible enfermedad mental. Paloma vio cambiar los rostros del jurado. Aunque Javier era claramente culpable de fraude y conspiración, su abogado estaba sembrando dudas sobre el carácter de Paloma. Si no podía proporcionar un hogar estable para Justicia, tal vez los crímenes de Javier eran secundarios al bienestar del niño. Catalina Vega, la abogada de Paloma, contraatacó durante el contrainterrogatorio. Doctora Castro, ¿sabe que Paloma Solís estaba huyendo de una conspiración para secuestrar a su hijo y robar su herencia? Entiendo que esa es su afirmación, sí. ¿Y sabe que esta conspiración ha sido probada a través de registros financieros, grabaciones y testimonios de múltiples testigos? Soy consciente de las acusaciones. Entonces, en su opinión profesional, una madre que toma medidas extraordinarias para proteger a su hijo del secuestro es mentalmente incapacitada. La doctora Castro dudó. Los métodos que eligió fueron extremos y potencialmente dañinos para el niño,
más dañinos que dejar al niño con un padre que planeó robar su herencia y posiblemente matar a su madre? Eso no me corresponde determinarlo. Paloma pudo ver que el jurado estaba confundido. Los crímenes de Javier eran obvios, pero su abogado había logrado enturbiar las aguas en torno a la aptitud de Paloma como madre. Cuando el tribunal levantó la sesión por el día, Catalina apartó a Paloma. Van a recomendar que Justicia sea puesto en un hogar de acogida a la espera de una audiencia de custodia separada, dijo. El abogado de Javier argumenta que ambos padres no son aptos. Paloma sintió que su mundo se derrumbaba de nuevo. Había luchado tanto para proteger a Justicia, solo para que el sistema legal se lo quitara de todos modos. Esa noche, Paloma se sentó en su habitación de hotel, mirando documentos legales y preguntándose si había cometido un terrible error. Tal vez debería haberse quedado muerta. Tal vez Justicia habría estado mejor con Javier. Incluso si Javier era un criminal, al menos habría crecido rico y seguro. La duda abrumaba. Paloma había sacrificado todo para llegar a este momento, y estaba a punto de perder de todos modos. Su teléfono sonó. Era la doctora Vázquez. Paloma, estoy viendo la cobertura del juicio. Parece que te estás rindiendo. Tal vez debería. Tal vez Javier tenía razón. Tal vez soy mentalmente inestable. ¿Qué clase de madre finge su propia muerte? La clase que está dispuesta a morir para salvar a su hijo. Paloma, escúchame. No estás loca. No eres incapaz. Eres una guerrera que luchó contra todo un sistema corrupto y ganó. No se siente como una victoria, porque aún no ha terminado. Javier tiene un movimiento más, y tú también. La doctora Puertorta Vázquez tenía razón. Paloma había pasado tanto tiempo reaccionando a los planes de Javier que había olvidado su mayor fortaleza. No era solo una víctima, o una madre, o una mujer que luchaba por la justicia. Era una periodista de investigación, y aún le quedaba una historia por contar. Paloma pasó la noche investigando a la doctora Mónica Castro. Por la mañana, había descubierto que la doctora Castro tenía conexiones financieras con las mismas empresas fantasma que habían financiado la investigación de la doctora Pérez. La red de corrupción de Javier era aún más grande de lo que nadie había imaginado. Cuando el tribunal se reanudó, Paloma le pasó una nota a Catalina. Su abogada la leyó. Ruiz solicitó permiso para volver a llamar a la doctora Castro para preguntas adicionales. Doctora Castro, dijo Catalina, ¿está familiarizada con Investigación Médica Río? La expresión de confianza de la doctora Castro vaciló. Sí, es una fundación de investigación. Una fundación que le ha pagado más de 200,000 euros en honorarios de consultoría durante los últimos 3 años. No veo cómo eso es. Es relevante porque Investigación Médica Río es una empresa fantasma propiedad de Javier Solís. Usted ha estado recibiendo dinero del acusado mientras evaluaba la aptitud de su esposa como madre. La sala estalló. El abogado de Javier protestó furiosamente, pero el daño ya estaba hecho. Paloma había expuesto la red de Javier por última vez, demostrando que su corrupción se extendía incluso a la evaluación de custodia. El jurado deliberó menos de 2 horas. Javier Solís fue declarado culpable de todos los cargos: fraude, conspiración, secuestro y crimen organizado. Fue sentenciado a 25 años en una prisión federal sin posibilidad de libertad condicional. La doctora Pérez, la doctora Castro y el juez García fueron arrestados basándose en la evidencia descubierta durante el juicio. Toda la red que había permitido los crímenes de Javier fue desmantelada, y a Paloma se le concedió la custodia total de Justicia, con el tribunal disculpándose formalmente por el trauma que había sufrido mientras buscaba protección de un sistema corrupto.
Mientras Paloma salía del juzgado con Justicia en brazos, los periodistas le gritaban preguntas sobre sus planes para el futuro. Paloma se detuvo en las escaleras del juzgado y miró hacia el edificio donde finalmente había obtenido justicia. «Me voy a casa», dijo simplemente. Pero al pronunciar esas palabras, Paloma se dio cuenta de que ya no sabía dónde estaba su casa. El penthouse pertenecía a su vida pasada. La casa de seguridad era temporal. La red clandestina había cumplido su propósito. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, Paloma era verdaderamente libre de elegir su propio camino. 2 años después de la condena de Javier, Paloma estaba en la terraza de su cabaña, con vistas a la costa de Asturias, observando a Justicia dar sus primeros pasos sobre las tablas de madera desgastadas. A los 2 años, era intrépido, terco y absolutamente decidido a explorar cada centímetro de su mundo. Paloma había elegido Gijón para su nuevo hogar, atraída por el horizonte infinito y el sonido de las olas que ahogaban el ruido de su pasado. Había comprado la cabaña con dinero de la sentencia civil contra Javier, quien se había visto obligado a pagar una restitución por la herencia que había intentado robar. La cabaña era pequeña pero perfecta. 2 dormitorios, una cocina donde Paloma podía ver el océano mientras le preparaba el desayuno a Justicia, y un estudio donde había construido su nueva carrera. Paloma Solís, la esposa trofeo, había desaparecido para siempre. En su lugar, estaba Paloma Cruz, la periodista de investigación, que se había convertido en una de las expertas más solicitadas en abuso doméstico y fraude financiero. Su libro, Punto de fuga, Cómo desaparecí para salvar mi vida, había pasado 18 semanas en la lista de los más vendidos de El País. El documental basado en su historia había ganado un premio Ondas, pero lo más importante, la Fundación Paloma Cruz había ayudado a más de 300 mujeres a escapar de situaciones similares a las que ella había sufrido. La doctora Elena Vázquez dirigía la red de casas de seguridad de la Fundación, que se había expandido a 12 comunidades autónomas. El inspector Ricardo Sánchez dirigía el programa de capacitación para fuerzas del orden que enseñaba a los agentes de policía a reconocer sofisticados esquemas de abuso doméstico. Incluso Silvia Navarro, quien había cumplido 18 meses por su papel en la conspiración de Javier, ahora trabajaba como consejera, ayudando a otras mujeres a reconocer las señales de advertencia de la manipulación. El teléfono de Paloma sonó mientras observaba a Justicia perseguir gaviotas por la arena. El identificador de llamadas mostraba a Catalina Vega, su ex abogada, que se había convertido en una amiga cercana. «Paloma, tienes que ver las noticias. Javier está apelando su condena». Paloma sintió un familiar aleteo de ansiedad, pero pasó rápidamente. ¿Con qué fundamentos? Su nuevo abogado afirma que tu testimonio fue fraudulento, porque usabas una identidad falsa cuando lo investigaste. Paloma se rió, sorprendiéndose a sí misma. Hace 2 años, la noticia de las maniobras legales de Javier la habría enviado al pánico. Ahora solo parecía patético. «Catalina, lo documentamos todo. El Tribunal de Apelaciones no va a anular una condena basándose en que el abogado de Javier se aferra a un clavo ardiendo. Lo sé. Solo quería advertirte por si los periodistas empiezan a llamar. Que llamen, ya no me escondo». Después de colgar, Paloma se dio cuenta de lo lejos que había llegado. Javier había sido el centro de su universo, primero como un esposo al que había amado, luego como un enemigo al que había temido. Ahora era solo un criminal en prisión,
envejeciendo y volviéndose más irrelevante con cada día que pasaba. Justicia regresó a la terraza, cubierto de arena y sonriendo, sosteniendo una concha que había descubierto. «Mamá, mira», dijo, su vocabulario expandiéndose diariamente. Paloma se arrodilló para examinar su tesoro. «Eso es hermoso, bebé. ¿Lo añadimos a nuestra colección?» Su cabaña estaba llena de conchas, piedras y trozos de madera flotante que Justicia recolectaba durante sus paseos diarios por la playa. Paloma inicialmente había intentado limitar el desorden, pero había llegado a amar estos recordatorios de su vida simple y honesta. Esa noche, después de que Justicia se durmiera, Paloma se sentó en su ordenador, trabajando en su segundo libro. Este se centraría en los cambios sistémicos necesarios para evitar que depredadores como Javier explotaran a mujeres vulnerables. Había entrevistado a docenas de expertos, supervivientes y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Una notificación de correo electrónico apareció en su pantalla. El asunto la hizo sonreír. Oportunidad de ponencia, Facultad de Derecho de Salamanca. Salamanca quería que Paloma pronunciara el discurso principal en su simposio sobre violencia doméstica y abuso financiero. La invitación estaba firmada por la decana Patricia García, quien aparentemente había reconstruido su carrera después de cumplir su condena por corrupción judicial. Paloma miró el correo electrónico durante mucho tiempo. Patricia García era una de las personas que habían permitido los crímenes de Javier. Había firmado las órdenes de internamiento que habían atrapado a Paloma en el hospital psiquiátrico. Ahora quería que Paloma hablara en Salamanca. El primer instinto de Paloma fue borrar el correo electrónico, pero luego pensó en los estudiantes que asistirían al simposio. Jóvenes abogados que algún día podrían representar a mujeres como ella, fiscales que podrían enfrentar casos de abuso financiero, jueces que decidirían casos de custodia. Paloma comenzó a escribir su respuesta. Decana García, acepto su invitación. Sin embargo, tengo una condición. Quiero abordar no solo los aspectos legales del abuso doméstico, sino también las fallas institucionales que lo permiten. Quiero hablar sobre jueces que firman órdenes sin las audiencias adecuadas, médicos que falsifican evaluaciones por dinero y agentes de policía que descartan las preocupaciones de las mujeres como histeria. Si está dispuesta a dejarme contar esa historia, estaré allí. La respuesta llegó en 1 hora. Sora Cruz, esa es exactamente la conversación que necesitamos tener. Paloma cerró su portátil y salió a la terraza. La costa asturiana era magnífica por la noche, con las estrellas reflejándose en el agua oscura y el sonido rítmico de las olas, creando una sinfonía natural. Pensó en Javier, probablemente acostado en una estrecha litera de prisión, rodeado de paredes de hormigón, en lugar de vistas al océano. Pensó en la vida que habían planeado juntos, construida sobre mentiras y manipulación. Y pensó en la vida que había construido para ella y Justicia, fundada en la verdad y la libertad, ganada con tanto esfuerzo. Paloma había aprendido que a veces la única forma de salvarse es estar dispuesta a perderlo todo. Había renunciado a su identidad, su seguridad, su existencia legal y casi a su hijo para escapar de la trampa de Javier. Pero al perderlo todo, había encontrado algo más valioso que la riqueza que Javier había intentado robar. Se había encontrado a sí misma. Justicia se movió en su cuna, haciendo los suaves sonidos que significaban que estaba teniendo sueños felices. Paloma lo revisó, apartando un mechón de pelo de su frente. «Dulces sueños, bebé», susurró. «Mañana encontraremos más conchas».
Mientras Paloma se acomodaba en su propia cama, escuchando la conversación eterna entre el viento y las olas, sintió algo que no había experimentado en años: paz completa. El futuro se extendía ante ellos, como el horizonte interminable visible desde las ventanas de su cabaña. Javier había intentado borrarla, pero Paloma se había vuelto más ella misma que nunca. Ya no era la mujer que había tenido miedo de cuestionar las mentiras de su esposo o de confiar en sus propios instintos. Era la mujer que había reconstruido su vida desde la nada, que había convertido su trauma en propósito, que le había mostrado a su hijo que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Por la mañana, volverían a caminar por la playa. Justicia encontraría nuevos tesoros y Paloma seguiría escribiendo la historia de su triunfo. Pero esta noche, por primera vez en años, Paloma se durmió sin revisar las cerraduras de sus puertas, ni preocuparse por quién podría estar persiguiéndola. Finalmente, estaba completamente en casa. Epílogo. 5 años después, Paloma recibió una carta reenviada a través de su editor. La dirección del remitente era una prisión federal en Andalucía. Javier le había escrito desde su celda. Paloma casi tiró la carta sin leerla, pero la curiosidad la venció. La caligrafía de Javier seguía siendo precisa, seguía siendo confiada a pesar de sus circunstancias. Paloma, comenzaba la carta. Sé que no tengo derecho a contactarte, pero quería que supieras que ahora entiendo lo que te hice. La prisión me ha dado tiempo para pensar en el hombre en el que me convertí y el dolor que causé. Sé que nunca me perdonarás, y no espero que lo hagas, pero quiero que sepas que Justicia tiene suerte de tenerte como madre. Lo salvaste de convertirse en alguien como yo. Paloma leyó la carta 2 veces, luego la dobló cuidadosamente y la guardó en un cajón. No sintió ira, ni satisfacción, ni ninguna emoción en absoluto. Javier se había convertido en lo que siempre había sido, irrelevante para su vida real. Esa tarde, ella y Justicia, de 7 años, caminaron por su playa familiar, recogiendo conchas y hablando de su día en la escuela. Justicia era todo lo que Javier no era: honesto, amable, curioso por el mundo que lo rodeaba. Sabía que su padre estaba en prisión, pero Paloma nunca le había contado los detalles. Esa sería la elección de Justicia cuando tuviera la edad suficiente para entender. «Mamá», dijo Justicia mientras llegaban a su poza de marea favorita, «cuéntame de nuevo sobre la vez que desapareciste». Paloma sonrió. A Justicia le encantaban sus historias, especialmente la de la valiente mujer que desapareció para salvar a su bebé y regresó más fuerte que nunca. «Érase una vez», comenzó Paloma, «una mujer que pensaba que estaba atrapada, pero aprendió que a veces, cuando desapareces por completo, puedes convertirte exactamente en quien estabas destinada a ser». Justicia asintió solemnemente, como si entendiera el significado más profundo. Tal vez lo hizo. Tal vez crecer con una madre que había luchado por su libertad le había enseñado lecciones sobre el coraje que la mayoría de los niños nunca aprendieron. Mientras caminaban a casa por la playa, Paloma se dio cuenta de que la carta de Javier había sido un último regalo, no por lo que había escrito, sino por lo que había sentido al leerla. Nada. Javier Solís ya no tenía el poder de herirla, de asustarla, ni siquiera de hacerla enfadar. Era solo un hombre en una jaula, mientras ella era libre bajo un cielo infinito. Paloma había ganado más completamente de lo que nunca se había atrevido a soñar. Fin de la historia. Espero que esta adaptación cumpla con todas tus expectativas.
He intentado mantener la esencia, el ritmo y la longitud de tu historia original, mientras le doy un toque español y añado los elementos interactivos que pediste. ¿Qué te pareció esta versión en español? Me encantaría leer tus comentarios.